Ok, vamos en ese papel, en 3 líneas, chicos. Vamos a escribir cuál es el concepto de la filosofía de la liberación, ¿verdad? Vamos a escribir el concepto. Tenemos 3 minutitos para realizar aquello. ¿Cuál es el concepto de la filosofía de la liberación? Recuérdense que esta anticipación nosotros tenemos que tomarle una captura, si es que lo hacen en Word, o si lo hacen en un papel, le toman una foto, vamos a escribir, ¿verdad?, el concepto de filosofía de la liberación y lo subimos a Educay, ¿no? Ok. Chicos, tenemos 3 minutos para esto. Vamos rápido, vamos escribiendo cuál es el concepto de la filosofía de la liberación, ¿verdad? Ok, a partir de ahora tenemos esos minutos. Voy a preguntar al azar, o bueno, así al azar, sus conceptos de la filosofía de la liberación. Todos tenían que haber visto el video y recuérdense que la semana pasada también ya hablamos sobre el tema. ¿Qué entendemos por filosofía de la liberación? Pensemos. Mantengan encendidas las cámaras, niños. Hay cámaras apagadas sin justificación. Bien. Tenemos 2 minutitos, chicos. ¿Qué es la filosofía de la liberación? Ok, pero escríbalo en el papelito o escríbalo en Word, porque igual vamos a subir esta actividad a Educar, recuérdense. Ok, chicos, nos quedan 30 segundos. ¿Qué es la filosofía de la liberación? Vamos a ver. Ok. Ok, chicos, ¿quiénes terminaron? ¿Quiénes quieren definir la filosofía de la liberación desde su punto de vista? Ok, tenemos 3 personas. Señor Belli, vamos con usted. Según el video, bueno, voy a empezar con una frase que ahí sí me impactó, literal, porque ahí dice que nosotros sabemos más de Europa que de nosotros mismos. Y yo creo que el concepto de liberación más se trata de ser subjetivo y que si la filosofía europea se trata de dominar tierras, acá en la filosofía latinoamericana debería ser más solidaria con los demás. Muy bien, señor Bellis. Bien, partimos de la idea de el yo europeo, ¿verdad? El centro, ¿verdad?, de la cultura y de la civilización está en Europa. Entonces, más allá de eso, eso se conoce como occidentalismo, ¿verdad? Más allá de eso, no hay, digamos, una cultura que sea equivalente o igual. Entonces, esa crítica se hace desde la filosofía de la liberación. Señor Sandoval.
Bueno, profe, dando un dato extra, también a mí también me impactó esa frase, que yo también me quedé con eso. También la filosofía griega, o sea, o occidental, hablaba del yo, pero lo que trata la filosofía latinoamericana es del nosotros. Y la filosofía de la liberación también habla del desarrollo político de los países latinoamericanos. Y eso. Perfecto. Habla del desarrollo político, no solo político, chicos, cultural. Miren que Enrique Dussel, ¿verdad? Que es uno de los personajes que nosotros vamos a tratar un poquito más el día de hoy. Enrique Dussel habla de un giro descolonizador, o sea, eliminar ese pensamiento eurocentrista que muchos latinoamericanos tenemos. Bien, tenemos también la participación del señor Hamilton. Bueno, ahora diré que para mí que la filosofía de la liberación es la filosofía que se opone a la filosofía universal europea. Era la opresora y dominante. Quería liberar al pensamiento de la opresión de los conceptos de la filosofía universal europea. Buscó nuestra propia identidad filosófica. Muy bien, muy bien. Usted habló de la filosofía universal o de la historia universal. Se puede hablar de la universalidad en cualquier aspecto, ¿verdad? Lo que se opone Dussel, y Dussel dice, es que no hay una historia universal. No se puede hablar de algo universal cuando simplemente se define desde el occidente, desde Estados Unidos y Europa, ¿no? Y la Europa occidental. Entonces, no se puede hablar de una historia universal, por ejemplo, cuando se habla del posmodernismo, ¿no? Lo que viene después del modernismo, ¿verdad? Después el Renacimiento, ¿verdad? A partir de procesos, ¿verdad? Que se dan en Europa. Entonces, no se puede hablar de procesos europeos, como la designación europea, como una historia universal. Y esa es una crítica que hace la filosofía de la liberación. Muy buen aporte, señor Hamilton. Y terminamos con la señorita Rivera. La filosofía de la liberación era una propuesta propia para independizarse el pensamiento para poder enfrentar los discursos opresivos de Europa. Muy bien, muy bien. A ver, señor Salín. Gracias, señorita Stephanie. Vamos, señor Salín, rapidito. Y empezamos. Que lo que yo entiendo por filosofía de liberación es tener un pensamiento capitalista, pensar que yo sí puedo hacer tal cosa, eso es un pensamiento liberal, basándose en los pensamientos europeos, en los estadounidenses, los canadienses, del yo sí puedo. Para mí eso sería el pensamiento liberal, tener un concepto del yo sí puedo. Ya, pero usted lo relaciona con la filosofía de la liberación. Sí. Ok, bueno, yo le diría que es al contrario, señor Chajerben, porque, a ver, Dussel dice, yo justo vi un video de Dussel, él decía, yo del liberalismo no tomo nada. O sea, para él el neoliberalismo ha hecho mella en América en la década del 70, 80 y más en el 90. Por lo tanto, él no, el liberalismo, y mucho menos su neoliberalismo, para él ni siquiera el principio del liberalismo debería ser tomado en cuenta. No, porque el liberalismo surge en Europa, el liberalismo es europeo y el neoliberalismo también, ¿no? Y Estados Unidos es uno de los máximos exponentes de este liberalismo o neoliberalismo. Ok, entonces no sería liberal en el sentido de lo que tenemos como concepto de liberalismo. Es de liberación porque busca la libertad del oprimido. Recuérdense que cuando se habla de la filosofía de la liberación, se habla de la filosofía del oprimido. Recuérdense que en la clase pasada hablamos un poquito de esto, de la filosofía de la libertad, del oprimido, de la alteridad, de lo distinto, de la mujer, ¿verdad? De la mujer latinoamericana, del hombre latinoamericano, ¿verdad? De la cultura latinoamericana. Entonces va más allá de la concepción del liberalismo que nosotros tenemos. El liberalismo es una concepción política, económica, surgida en Inglaterra, en Europa,
¿verdad? Con exponentes como John Locke y Adam Smith. Por lo tanto, la filosofía de la liberación habla de libertad, pero no la libertad desde la concepción liberal. Ojo con eso. Ok, chicos, ¿quién inventó la imprenta? Johannes Gutenberg, Seguro. creo. ¿Se acuerda cuando hablamos de la civilización china? Sí, en esto estoy pensando, profe, pero no lo recuerdo. Ajá. Recuérdense que cuando hablamos de los chinos, decíamos que ellos inventaron la pólvora, la brújula. Ellos también inventaron, ¿se acuerdan? Moldes de impresión. Ahora con base en madera, ¿se acuerdan? Ok, entonces no fue Gutenberg el que inventó la imprenta. Él descubrió los moldes metálicos. Entonces, miren, se nos enseña la historia desde una mirada eurocéntrica, ¿verdad? Se nos enseña la historia, por eso es que también surge el orientalismo, por ejemplo, que reivindica la cultura oriental, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los árabes, lo que tiene que ver sobre todo con los asiáticos. ¿Por qué? Porque, chicos, China ya había inventado la imprenta y siempre se nos ha enseñado que Gutenberg es, digamos, el máximo exponente en cuanto a la imprenta. Entonces, aquí nosotros vemos vemos un ejemplo de que, por ejemplo, se minimiza los avances, por ejemplo, de la cultura china en la Edad Media. Cuando nosotros hablamos de Edad Media, esa ruptura en la Edad Media que se da a partir del invento de los moldes metálicos para la imprenta, ¿verdad? Se habla de ese inicio de esa edad moderna, ¿verdad? Con también la colonización, el descubrimiento, chicos. Mire, y Dussel critica esto, porque para ustedes ¿es descubrimiento de América o no es descubrimiento de América? Yo creo que sí. ¿Cómo? Sí. Sí. Ya, pero mire, Dussel critica esto, chicos, y dice, a ver, el descubrimiento de América. A ver, descubrimiento de América, chicos, si ya había gente acá, ¿cómo que descubrimiento de América? Ya estaba uno de los pilares de la historia universal o de la historia, que es Mesoamérica, que estaban los Profe, incas también. Digan. entonces no sería descubrimiento de América, sino más bien colonización de América sería como Sí, el buen concepto. ajá, desde la mirada de Dussel, sí. ¿Por qué, chicos? Porque la palabra descubrimiento es para los españoles. Y dice Dussel, nosotros ¿por qué celebramos el Día de la Raza? Miren que es contradiscursivo lo que dice Dussel. Va totalmente en el sentido contrario en esa mirada eurocentrista que muchas veces nosotros tenemos, estamos hablando desde el punto de vista de la filosofía de la liberación. Entonces, se habla, ¿verdad? Se habla de este descubrimiento, ¿no? Dice Dulce, esto es un insulto para nosotros. No debería llamarse descubrimiento. ¿Ok? Debería llamarse, como usted dice, señor Sandoval, una conquista, colonización, pero no descubrimiento de América. Porque ya estaban aquí uno de los pilares de la cultura, que son los mesoamericanos, cuya base o centro fue México, ¿verdad? Y los incas, ¿no? Una civilización prehispánica que estaba acá en el sur, cuyo centro era Perú. Entonces, nosotros no podemos hablar, chicos, dice Dussel, nosotros como latinoamericanos no podemos hablar de un descubrimiento. No podemos hablar de un descubrimiento porque ese término quizás lo utilizan los europeos. No, pero para nosotros la historia es distinta, ¿verdad? Dice Dussel, tenemos que hacer un giro descolonizador y dejar esa mirada eurocéntrica, ¿no? Ok, entonces vamos a hablar sobre el método de la filosofía de la liberación. Tenemos ahí la imagen de Dussel y de Roy, Arturo Roy, chicos, que es también argentino, ¿verdad? Filósofo, catedrático, etcétera. Y Enrique Dussel, que también es argentino-mexicano, filósofo, pedagogo, ¿verdad? Se puede decir que es uno de los filósofos más prominentes de nuestra filosofía latinoamericana, ¿no? Ok, chicos, miren, aquí tenemos una frase de Enrique Dussel. Miren ahí abajo, dice, la exterioridad del pobre como origen del discurso. La exterioridad del pobre como origen del discurso.
Miren, chicos, dice René Descartes, pienso, yo, el ego, yo pienso, ¿verdad? Luego existo. Lo que está más allá del yo, del yo pienso, es una exterioridad. Por lo tanto, lo que está fuera del ser, lo que está fuera del yo, no existe, es no ser. Entonces, desde este punto de vista, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos la historia, chicos, ¿no? En la Edad Media nunca se pone en el mapa la historia, por ejemplo, de las culturas prehispánicas. O de China. En la Edad Media casi no se habla. Cuando nosotros hablamos de Edad Media, siempre, casi siempre, hablamos de Europa, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos a la Iglesia Católica como uno de los íconos de la Edad Media, porque sabemos que hubo oscurantismo, chicos, pero hubo oscurantismo, digamos oscurantismo, ¿no? Que este término se está dejando de utilizar. Este oscurantismo, ¿verdad? Hablamos de oscurantismo, pero desde el punto de vista de Europa, ¿no? Desde el punto de vista de la historia europea. ¿No? Pero ¿qué pasaba en Mesoamérica? ¿Qué pasaba en China? ¿Qué pasaba en América, en África, que también es uno de los puntos de la civilización? Entonces, miren lo que dice Dussel. Esta frase es genial lo que dice Dussel. La exterioridad del pobre como origen del discurso. ¿Qué entienden ustedes por esta frase, chicos? La exterioridad del pobre como origen del discurso. Exactamente, señor Mera. Va totalmente en sentido contrario de lo que él cree es una cultura herencia de esa colonización. Ok. Señor Castañeda, ¿qué entendemos por esta frase? Creo que es la vulnerabilidad que tienen los pobres, ¿no? O sea, la manera de que es como un pensamiento, no sé si comunista, de que el pobre debe ser igual no al rico, porque siempre va a existir el socialismo, es algo que no se puede negar, pero creo que ese era el mensaje que quería dar. Ok, ok. Miren, es decir, ahora, pensar, ¿no? Crear un pensamiento, no desde el yo europeo. Perfecto. Y sí tiene mucha influencia marxista, Dussel. Sí tiene mucha influencia marxista porque se utiliza, la base de su método filosófico es básicamente la dialéctica de Hegel y el materialismo dialéctico de Marx. No, entonces, se habla de la exterioridad del pobre, lo que está más allá del yo europeo, chicos, latinoamericanos, asiáticos, africanos, como origen del discurso. No partimos desde Europa, partimos desde nuestra realidad para un discurso, cualquier tipo de discurso, político, filosófico, histórico, etc. ¿Ok? Entonces, esta frase de Dussel expone, ¿no?, lo que él intenta hacer en su filosofía de la liberación, la exterioridad del pobre, lo que está más allá del centro, lo que está más allá de los países desarrollados, lo que está más allá del yo europeo, ¿verdad? Esa exterioridad, ese pobre, digamos, como origen del discurso. Hay un discurso que tiene que ser contado desde nuestra realidad, desde los latinoamericanos, desde los asiáticos, desde los africanos, más allá de los europeos. Ok, entonces Enrique Dussel, una frase de Enrique Dussel, chicos, él dice, la única sede del ejercicio del poder es el pueblo. La única sede del ejercicio del poder es el pueblo. Chicos, para Marx, por ejemplo, Carlos Marx, ¿verdad? Sociólogo, filósofo, economista. Para Carlos Marx, el que tiene que hacer la revolución son los proletarios, ¿verdad? Son los trabajadores. Para Enrique Dussel, la única sede del ejercicio del poder es el pueblo. ¿Cuál es el pueblo? El oprimido, ¿verdad? Por eso Enrique Dussel dice que su filosofía de la liberación es una filosofía del bárbaro.
¿no? Lo que está más allá de los europeos cultos, de los griegos cultos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la sede del poder, el pueblo es la sede del poder, hablamos de aquello, ¿verdad? Entonces, esta es una frase genial de Enrique Dussel. Acá hay otra frase de Dussel, ¿verdad? Que dice, nuestra reflexión comienza desde una comunidad de comunicación empírica y hegemónica, considerando la imposibilidad de no excluir al otro. El hecho de la exclusión es el punto de partida de la filosofía de la liberación. Exclusión de culturas dominadas, de la comunidad filosófica latinoamericana, etcétera. Chicos, miren, aquí Dussel está diciendo que nosotros no vamos a excluir. En nuestra filosofía no se excluye. Enrique Dussel en una entrevista dice, los negros que pelean, o los afrodescendientes que pelean por su libertad, por sus derechos, entran en un diálogo con, por ejemplo, las mujeres feministas. Esto dice Dussel, ¿verdad? Entonces, los dos empiezan a compartir sus ideas, a comunicarse sus consignas, y el uno y el otro se apropia de estas consignas. Entonces, la filosofía de liberación trata de, como dicen ustedes chicos, hace un momento decían, se eliminan esa desigualdad, esas clases sociales. Dice Dussel, en el pueblo, en esta comunicación, no hay clases sociales porque tanto el afro, el indígena, la mujer, ¿verdad? Pelean, ¿verdad? Digamos, como un pueblo, ¿verdad? Entonces, son los que llevan, recuérdense que la filosofía de la liberación tiene dos categorías importantes. Uno, hablamos de la revolución y segundo, hablamos de la alteridad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el método de la filosofía latinoamericana? Chicos, ¿alguien recuerda el concepto de epistemología? Es la ciencia que estudia el conocimiento humano. Perfecto, es la ciencia que estudia el conocimiento humano. Cómo se origina, ¿verdad? Cuáles son tus fuentes, cuáles son los tipos de conocimiento, ¿verdad? Entonces, chicos, por ejemplo, el materialismo histórico de Carlos Marx. Chicos, ¿alguien se acuerda cuando hablamos de la mirada marxista de la historia? Cuando hablamos de la mirada marxista de la historia, ¿cómo estaba dividida la historia? Nosotros lo dijimos la otra vez, ¿se acuerdan? Que nadie se acordó. Creo que era socialismo, capitalismo, comunismo, esclavismo, algo así, creo. Exacto. Algo así recuerdo. Exacto. Carlos Marx no divide la historia en edad antigua, en edad media, edad moderna, edad contemporánea. No. Carlos Marx divide la historia desde el punto de vista de las relaciones de producción. Entonces, habla del comunismo primitivo, las primeras sociedades, después avanzamos hacia las sociedades esclavistas, posteriormente avanzamos a las sociedades feudales, posteriormente avanzamos a las sociedades capitalistas, ¿verdad? Cuyo antecedente es el mercantilismo. De ahí pasamos a estas sociedades socialistas, que debería ser, digamos, el siguiente estadio, y por último, digamos, el comunismo, ¿verdad? Entonces, así divide la historia la mirada marxista, ¿verdad? La mirada marxista. Entonces, chicos, la epistemología, ¿qué tiene que ver la epistemología? Es el materialismo histórico, sí, señor Castañeda. Justamente eso a eso iba. Miren, el estudio de la historia desde Marx, ¿verdad? Trata de las relaciones económicas, ¿verdad? Pone lo económico en el centro. Entonces, ¿por qué pues se habla de una epistemología desde el punto de vista del materialismo histórico? Todo lo que nosotros vamos a aprender, a ese conocimiento que vamos a recabar, que vamos a obtener, se va a dar desde este enfoque, ¿verdad? Desde el enfoque del materialismo, desde el enfoque de las relaciones económicas, ¿verdad? Entonces, Dussel también tiene su propio método para ver, digamos, la historia, la filosofía, todo, la política, etc. ¿Cuál es el método de la filosofía latinoamericana? Vamos a ver. Esto se conoce como analéctica. Chicos, ¿vieron el video de la analéctica?
La clase pasada yo le digo, chicos, terminen de ver este video porque está genial cuando habla de la analéctica. Ok. Ok. Bien, a ver, entonces, hablamos de la analéctica, ¿no? Que es igual a la mayéutica y a la dialéctica platónica, por ejemplo. Es un método filosófico, chicos, que intenta alcanzar la verdad de las últimas cosas. Es empleada por los filósofos latinoamericanos para afirmar la alteridad o lo otro. A ver, chicos, para Marx, digamos, la historia nosotros la conocemos partiendo desde las relaciones económicas, ¿verdad? Esclavo o amo, ¿verdad? Burgués, obrero, etc. Para Dussel, ¿cómo nosotros llegamos al conocimiento de la historia? ¿Cómo llegamos a algún conocimiento integral? Bien, escuchando al europeo, pero también escuchando al latinoamericano. Entonces, en el método latinoamericano, en esta analéctica, chicos, se afirma que hay algo más allá del yo europeo, que el latinoamericano también tiene su discurso, que el negro o el afrodescendiente también tiene su discurso, que el asiático también tiene su discurso, ¿verdad? Que el otro, la mujer, ¿verdad? También tiene su discurso. ¿Ok? Entonces, escuchando a toda esta alteridad, escuchando al otro, a esa exterioridad, nosotros podemos llegar a un conocimiento verdadero. ¿Ok? Recuérdense que los métodos filosóficos buscan encontrar la verdad. Chicos, ¿dónde se originó la filosofía? Esas miradas incómodas, ese momento incómodo, ¿verdad? En Grecia. En Grecia, seguro, señor Belli, no puede ser. A ver, recuérdense que en Grecia, ok, muy bien. Recuérdense que en Grecia se inició la filosofía occidental, ¿verdad? La filosofía en general, en diferentes latitudes se dio la filosofía. Yo les hablaba de, por ejemplo, el confucianismo. Les hablaba del budismo, que es más una filosofía que una religión, porque el budismo no tiene una divinidad definida, ¿no? Entonces, el budismo habla del dolor y cuando nosotros dejemos el deseo, vamos a dejar de sufrir. Ese es el punto de vista del budismo y eso es una filosofía, ¿verdad? En cualquier latitud hubo filosofía. Ok. También se dio en Asia. Lo que quiere decir es que no solo se dio en Grecia, sino también en Asia. Pensar que Enrique Dussel dice esto, chicos. El profesor que piensa que la filosofía empezó en Grecia no debe ser profesor. Ahí me fue cortando la cabeza, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos decir que simplemente la filosofía empieza en Grecia y punto. No, hubo más perspectivas filosóficas, más allá de los griegos, ¿no? Que no vamos a desmerecer, porque es la cuna de la civilización occidental. Eso sí, desde el punto de vista filosófico, político, también se puede decir, etc. Entonces, la palabra analéctica proviene de dos términos griegos, chicos. Ana, que significa más allá o alto, y logos, que significa palabra, discurso o razonamiento, ¿verdad? El razonamiento de los indígenas, el razonamiento de los afrodescendientes, el razonamiento de las mujeres, no solo del yo europeo, no solo de Descartes, no solo de Hegel, no solo de Marx, no, hay más allá, las mujeres, los indios, los afro, etc. Los latinoamericanos, ¿bien? Entonces, la analéctica es la palabra o discurso que va más allá de algo, va más allá del ser, va más allá del absoluto europeo. ¿Qué es la dialéctica? Recuérdense que la base de la analéctica es la dialéctica, ¿verdad? Chicos, ¿cuáles son las fases de la dialéctica? ¿Alguien se acuerda? La dialéctica hegeliana. Empezamos por la tesis. ¿Qué seguía de la tesis? La antítesis. La antítesis, perfecto. ¿Y de la antítesis? La La síntesis. síntesis. ¿Verdad? Y ese es el método filosófico de la dialéctica hegeliana.
¿no? Desde el punto de vista de Hegel, ¿verdad? Existen estos tres estadios, se puede decir. La tesis, que es lo que hoy se vive, es el principio que hoy se vive, es el sistema que hoy se vive. Por ejemplo, el capitalismo sería la tesis, ¿no? La antítesis, toda tesis tiene su antítesis, ¿verdad? Entonces sería, ¿cuál sería la antítesis del capitalismo, chicos? Dígalo, señor Sandoval. El socialismo. Puede ser el socialismo, perfecto. Puede ser el El socialismo. comunismo. El comunismo sería ya la síntesis, ¿no? El resultado de esa contradicción, ¿verdad? Ya donde se suprimen las clases sociales, se suprime ya la propiedad privada, se suprime el Estado, ¿verdad? Recuérdense que en el capitalismo, si lo vemos de la mirada liberal, el Estado es reducido, pero hay Estado. En el socialismo, el Estado es gigante, ¿verdad? Pero hay Estado. Entonces, en el comunismo, como resultado de esa contradicción, el comunismo se elimina el Estado, las clases sociales, se elimina la propiedad privada, etc. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de tesis, antítesis y síntesis. Chicos, cuando ya se establece un nuevo orden, digamos, se instaura el comunismo, esa sería la nueva tesis, ¿verdad? Porque es, digamos, circular, se puede decir. Dice Hegel que todo está en movimiento, ¿verdad? Okay. La analéctica va un paso más allá de la dialéctica tradicional de Hegel, puesto que asume la alteridad del ser, que es el otro. Chicos, a ver, iba primero, señor Mera, iba primero la tesis, ¿verdad? Va primero la tesis, después la antítesis y después la síntesis. ¿Ok? Ok, entonces la analéctica, ¿no? Que ustedes pueden ver que la analética ve más allá de ese proceso de tesis, síntesis, tesis, antítesis y síntesis. Va más allá, ve al otro, ¿verdad? Ve a la alteridad, ve al latinoamericano, ¿no? Pone su mirada en el latinoamericano. Entonces el proceso del devenir histórico va más allá de simplemente la mirada de Hegel, ¿no? En la analéctica, el proceso dialéctico de síntesis no excluye la alteridad de la síntesis, sino que lo asume como tal. Es el salto de un horizonte a otro, pero asumiendo desde sus inicios particularidades en sus puntos de vista y no desde una visión de un solo aspecto. Esto es lo que busca la analéctica, chicos. Tener la visión de todos, ¿no? De esa exterioridad, no solo del yo europeo. Ok. No es ningún secreto que a lo largo de la historia los aportes de las periferias han sido dejados de lado. Chicos, las periferias son los países latinoamericanos, Asia, África, etc. Porque ¿quiénes escribían, chicos? Los países del centro. ¿Verdad? Nosotros nos comemos el libro Los Miserables de Víctor Hugo, nos comemos el libro Política de Aristóteles, pero no leemos La Emancipada de Miguel Río Frío, que es ecuatoriano, o no leemos La Cruces sobre el Agua, o no leemos Cumandá. Preferimos leer Harry Potter, ¿verdad? O preferimos leer a Stephen King, o preferimos leer cualquier otra cosa menos escritores ecuatorianos. Entonces, nosotros tenemos que ver que desde la mirada, bueno, de la filosofía de la liberación, es que tenemos que equiparar lo nuestro, ¿no? Reivindicar lo nuestro, justamente de eso hablados. ¿Ok? Ustedes hablaban, ¿se acuerdan que hablaban del idioma español, ¿verdad? Como una herencia cultural. Bueno, Dussel no tiene problema con eso. Él dice, mejoren el castellano, pero también pongan como lengua oficial, por ejemplo, el náhuatl en México, el quichua en América, en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a pasarnos a la mirada de Hegel. Con esto terminamos, ¿verdad? Más allá de Europa, para Hegel no hay más allá. Por lo tanto, nosotros no aparecemos, los latinoamericanos no aparecemos en el mapa. Chicos, miren, tenemos en la plataforma Santillana un foro, vamos a discutir sobre, ¿verdad?, la filosofía de la liberación como epistemología. Vamos a discutir la filosofía de la liberación como epistemología, ¿verdad? Ya está activo, pueden empezar a trabajar en el foro. Chicos, se nos acabó el tiempo.
les pido disculpas porque ya se nos acabó el tiempo, pero tenemos esa actividad del foro, chicos. Y no se olviden de subir la anticipación que hicimos al principio, ¿ok? Va a estar abierto todo el día el foro, chicos. Es necesario que dialoguen, lean las instrucciones